Mi tema de hoy es padres que estorban. Ese es mi tema de esta noche, padres que estorban. Y espero que lo coja de la mejor manera, porque usted y yo debemos de estorbar. Amén. Amén. Así que padre, dile que atrás tuyo, si hay un padre, no dejes de estorbar. Sigue estorbando. Josué declara que su casa entera iba a estar destinada a servir a Dios y amarlo, sin importar quién camine con ellos y quién no, sin importar si habían familias enteras que no iban a amar a Dios o servirle a Dios. Eso no afectaba a Josué. Yo voy a servir a Dios. Usted va a servir a Dios. Usted va a amar a Dios. Yo voy a seguir amando a Dios, seguir sirviendo a Dios, con una iglesia llena, como una iglesia de 10, 20 o 5 personas. Mi servicio y mi amor es dirigido hacia Dios. Y creo que cuando servimos a Dios y las condiciones no son favorables, es donde el corazón del que le sirve es probado. Porque si tu servicio a Dios cambia por lo que te rodea, por las multitudes o por la falta de ellas, cambió, ese día sacaste rojo en el examen. Porque mi amor y servicio a Dios no lo determina la gente. Mi amor y servicio a Dios, yo a usted no le canto. Yo le canto y le adoro a mi Señor. Entonces esa determinación la tenía Josué. Prácticamente Josué está diciendo: si ustedes no quieren amar a Dios, si ustedes no quieren servir a Dios, yo lo voy a hacer con mi casa. Es suficiente mi casa y yo que sirvamos a Dios. Josué tenía el compromiso de llevar a toda su casa a amar y servirle a Dios. Esto indica que Josué se convertiría en un guía para su casa, se convertiría en un facilitador para que su casa ame y sirva a Dios. Como padres y hombres de la casa, debemos ser esos facilitadores para que nuestros hijos amen y sirvan a Dios. Josué no iba a aceptar algo menos. Así que el destino que le esperaba a Josué y a su casa era amar y servir a Dios. Ya estamos a punto de terminar la serie y espero con estas 9 enseñanzas que serán, usted haya podido determinarse rotundamente a amar y servir a Dios sin importar las condiciones que le puedan rodear. Vendrán momentos más duros, vendrán momentos más oscuros, vendrán grandes persecuciones y siempre nuestra palabra será aprobada. Amén. Amén o no amén. Ya conmigo, Espíritu de Dios, revélame la palabra de hoy y escríbela en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Voy a hablar hoy de un padre de familia, esposo, pero también un sacerdote escogido por Dios. La Biblia está lleno de buenos ejemplos y de malos ejemplos. La Biblia no esconde el error de nadie. La Biblia no solamente acentúa las virtudes de los hombres de Dios que le creyeron, sino que también acentúa los errores que cometieron para enseñarnos a nosotros que no eran de otro planeta, que son igual que nosotros, de carne y hueso, sujetos a pasiones. Pero esta vez voy a tomar un ejemplo negativo para que podamos nosotros evaluarnos y no cometer los mismos errores. Amén. Primer punto: estorbando a nuestros hijos. Estorbando a nuestros hijos. Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré al pueblo, que yo juzgaré el templo, que yo juzgaré la iglesia. Dios le está diciendo a Samuel: yo juzgaré tu casa. Qué interesante de poder leer las escrituras y darnos cuenta que Dios no solamente juzgará el mundo,
de que Dios no solamente juzgará un pueblo, la iglesia, sino que Dios también juzgará mi casa. Diga conmigo, mi casa. Diga conmigo, mi casa. Dios no se metió con el liderazgo de Elí. Dios no se metió con su sacerdocio. Dios no se metió con el desempeño que él tenía en la casa de Dios, sino que Dios le dijo a Elí: Elí, yo voy a juzgar tu casa. Tu casa. Y es algo que lamentablemente hoy en el mundo líderes descuidan completamente sus hogares y sus familias. Creen que porque trae a la familia entera a la iglesia ya queda asentado de que ellos amarán y servirán a Dios. No se equivoque. El hecho de que usted traiga a tus hijos no queda nada asentado. Ellos tienen que tener un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesucristo. Si no lo tienen, en cualquier momento se irán del Señor. No deje nada por asentado de que si su hijo usted lo ve sirviendo, ya sea en la danza, en algún departamento, no indica que ya ame a Dios. Usted no puede dejar eso por asentado. Nunca el amor hacia Dios ha sido oculto o se esconde, siempre se expresa. No tenga por asentado que porque su hijo sale al evangelio cambia, ha entregado su vida al Señor de verdad o no. Esto le pasaba a Elí. Elí dejó por asentado de que sus hijos aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa a Aarón, que su descendencia eran los escogidos por Dios para ejercer el sacerdocio y ministrar en la casa de Dios a favor de los hombres. Así que ya quedaba por asentado que los hijos de Elí serían sacerdotes. Ya quedó por asentado. Ellos no tenían que hacer nada, porque la promesa que Dios le dio a Aarón es: tu descendencia será la descendencia del sacerdocio. Tus hijos serán sacerdotes, tus hijos y tus hijos. Entonces Elí dejó por asentado que como venían de esa línea, pues sacerdotes somos, amamos a Dios, servimos a Dios y no hay nada más que hacer. Y ese fue el error, el gran error de Elí. Dejar por asentado, creyendo que porque ellos serían los próximos sacerdotes, iban a amar, a honrar y a servir a Dios como se debería hacerlo. Pero ¿qué me muestra el verso 13? Que hay un juicio para nuestra casa. Hay un juicio para nuestra casa. Diga conmigo: hay un juicio para mi casa. Como hombres somos los responsables de permitir quién entra y quién no entra a nuestros hogares. De permitir si Satanás ingresa o no entra a nuestros hogares. De permitir si el pecado entra o no entra a nuestros hogares. Vuelvo a repetir lo que he venido diciendo esta semana: el hombre debe ser muy clave en la familia. Sus sentidos espirituales deben de fortalecerse, deben de ser pulidos para poder discernir por dónde Satanás quiere entrar y quiere atacar. Sigamos leyendo. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Para siempre. Y aquí vamos a ver por qué venía el juicio. Por la iniquidad que él sabe. No es que no sabía Elí, no es que no sabía cómo vivían sus hijos. Él sabía cómo vivían sus hijos y varias veces lo exhortó. Si usted lee la Biblia, Dios escoge a un hombre sin nombre para profetizarle a Elí lo que iba a suceder. Y después que este profeta exhorta a Elí diciendo lo que va a suceder, Elí no hay ningún sentido de arrepentimiento o de volverse a Dios. Simplemente lo oyó y siguió viviendo como lo sabía hacer. Pero Dios no trae juicio sin advertencias. Dile que tuyo: Dios no trae juicio sin advertencias. Porque si trajera juicios y no nos advertiría, sería un Dios malo, pues no. Es como aquel padre que sabe que si su hijo mete su dedo en el tomacorriente, le va a coger la corriente. Como el padre sabe, le dice: no metas tu dedo ahí. Si le cogió la corriente, no es porque no se lo advirtieron, se lo advirtieron.
Hubo una advertencia y podríamos decir que la corriente que le cogió fue el juicio por desobedecer a la advertencia. Dios no trae juicio sin advertirnos. Y Dios venía advirtiendo a Elí de cómo llevaba su casa. Dios nos ha venido advirtiendo desde el número 1 de la enseñanza sobre la familia. Nos ha venido hablando y diciendo que Dios quiere que familias enteras le amen a Dios. Si después de esto usted hace caso omiso, no diga que Dios no le advirtió. Amén. No diga que Dios no se lo dijo. No diga que Dios no le habló y no le enseñó. Yo no creo que Dios esté perdiendo el tiempo trayendo estos mensajes acerca de la familia. Más bien veo el interés de Dios por restaurar, fortalecer familias enteras, a menos que usted no quiere que su familia le sirva a Dios. Pero no podemos ignorar la iniquidad del hogar. No solamente en la iglesia se peca, no solamente en el mundo se peca, en nuestras casas también se peca. Y en la casa de Elí se pecaba por la iniquidad que él sabe. O sea, Samuel me enseña que pueden haber padres ignorando el pecado de sus hijos. Saben que sus hijos pecan, saben que sus hijos no están caminando de acuerdo a la palabra de Dios, y sin embargo el papá no hace nada. Sin embargo el papá no exhorta. Sin embargo el papá no amonesta. Sin embargo el papá no disciplina. No ignoremos la iniquidad del hogar. El juicio que cayó sobre la casa de Elí nos da las pautas. La primera es porque por la iniquidad que él sabe, ignoraba la iniquidad que había en casa. Segundo, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y tercero, ya conmigo, por el pecado de omisión. Hay una música, mis hijos les encanta Redimidos y ya hasta me las aprendo. Y hay una música, que el título de la música se llama Harto. La canta Redimidos. Y al final de la música él dice: tú apoyas la maldad haciendo silencio. Con tu silencio apoyas a la maldad. Haces que la maldad crezca, que siga avanzando con el silencio. Eso se llama pecado de omisión. Hacernos de la vista gorda. Sé que está mal, pero yo no digo nada. Sé que está mal, pero me hago el desentendido. Y Dios le dijo a Elí: tú sabes que están mal. Tú sabes cómo están tus hijos. Tú sabes que no me aman, más bien han blasfemado contra mí. No llamó a cuenta a la mujer, llamó a cuenta al hombre. No le preguntó cómo estaba liderando la iglesia. No le preguntó cómo estaba ejerciendo, qué días estaba haciendo cultos en la semana. Amén. Le digo de esta manera: lo que usted hace aquí no es más importante que lo que debe de hacer en casa. El amor y el servicio que usted expresa aquí debe ser el resultado del amor y servicio que usted ya muestra en casa. Dios no le trajo juicio a Elí por cómo llevaba la iglesia. Dios le trajo juicio a Elí por cómo llevaba su casa. ¿Recuerdan cuando el rey Ezequías estaba gobernando y le detectaron una enfermedad que iba a morir? Dios le dijo: hey, tú vas a morir si no arreglas tu reinado, tu gobierno morirá. No, si no arreglas tu casa, si no ordenas tu casa, vas a morir. Qué interesante para Dios que es tan importante nuestras casas, que por medio de ellas, de acuerdo a cómo la gobernemos, de acuerdo a cómo la direccionemos, o recibimos su gracia o recibimos un juicio. Yo no sé qué usted quiere recibir. Yo no quiero recibir el juicio de Dios. Es muy delicado y espero que usted vea conmigo todas estas enseñanzas, la preocupación de Dios por nuestras familias. Vivimos en un mundo, imagínate, en un mundo donde es normal ver familias destruidas.
Y Dios, en un mundo donde es normal ver familias destruidas, Dios quiere construir nuevas. Dios quiere fortalecer nuevas. Entonces, ¿qué pasaba con Elí? Ignoraba la iniquidad del hogar, cometía el pecado de omisión, hacerse de la vista gorda de los pecados que los hijos cometían contra Dios. Y Dios le dijo: voy a traer juicio. Ahora, yo no veo a Dios mencionando la lista de los pecados de Elí, pero veo a Dios mencionando la lista de los pecados de sus hijos. Capaz usted puede ser un hombre santo que ame y busque a Dios, pero capaz sus hijos no. Pero por tus hijos te van a llamar. Amén. Así que no esperemos que nuestros hijos crezcan para yo recién enseñarle la palabra, para orar con ellos, para compartirle las escrituras. No, hágalo ahora. Si no lo ha hecho en todas estas 9 enseñanzas, hágalo ya. No haga caso omiso de lo que Dios nos está hablando a esta iglesia. Jovencito que está aquí, no digas después: ¿por qué tu familia no quiere venir a la iglesia cuando Dios te habló y no hiciste nada por rescatarla? Hoy tú, joven, estás aquí capaz solo, y Dios te ha dado 9 instrucciones. Con el domingo que viene son 9 instrucciones y 9 mensajes que nos ayudan de cómo ganarnos a nuestra familia. Sienta a tu papá inconverso, sienta a tu mamá inconversa, sienta a tus hermanos inconversos, y tú ser José de la familia. Predícale, háblale del Señor, ora por ellos. Por algo tienes a Dios, por algo conoces a Dios. Es fácil venir ante el altar de Dios y llorar para que nuestra familia se salven, pero no hacer nada para la salvación de ellos. La salvación de ellos no debe de solamente ir acompañado con oración y con lágrimas, sino con acciones de fe y obediencia. Con acciones de fe y de obediencia. ¿Deseas que tu familia ame a Dios? ¿Deseas ver a tu familia aquí? A menos que no perdones lo que ellos han hecho por ti o lo que ellos te han hecho, tú no te convertirás en un intercesor y un pregonero de la justicia de Dios a ellos. Mucha gente y muchos jóvenes no son capaces de derramar su alma por su familia, por las ofensas guardadas de sus propios padres que no han podido perdonárselas. El llamado que Dios nos hace en Samuel 3:13 es: estorbemos a nuestros hijos en su camino al infierno. Si ellos no tienen a Jesús en su corazón y vienen a la iglesia, ellos no están asegurados todavía. Pero Dios le llama y le hace responsable a Elí de estorbar su camino al infierno o facilitarle su camino al infierno. No le pida que ame a Dios. No le diga que busque a Dios. No le diga que vaya a la iglesia. Dígale que cuando sienta venga. Y hoy te digo, pues usted está facilitando su ida y no a la iglesia. Usted está facilitando su ida y no al cielo, a otro lado. Amén. ¿Por qué? Porque hacemos caso omiso de nuestros pecados. Y tenemos que ser lo suficientemente sinceros ante Dios, que a veces más nos puede la ligadura de alma que trae la verdad de Dios a casa. Amén. Si el hijo de alguna hermana adultera o fornica, le caemos con todo, pero si son nuestros hijos, nos callamos. Estorbemos a nuestros hijos en su camino al infierno. Yo no quiero ver a mis hijos en su camino al infierno. Y tengo la alta tarea y responsabilidad de ser un facilitador para que mis hijos conozcan a Jesús y lleguen al cielo. Vivimos en un mundo donde todo quieren rápido, donde todo es acelerado, donde es una falsedad de entretenimiento que supuestamente llena los corazones de los jóvenes, pero los deja vacíos. Y nuestros hijos están expuestos a eso. Están expuestos a esa corrupción, están expuestos a esa maldad.
están expuestos a la agenda que Satanás está fraguando para cumplirla, y nosotros no podemos ser ignorantes y hacer caso omiso de nuestros hijos. Usted no puede ignorar el mundo que le tocó vivir a sus hijos. Y el mundo que le tocó vivir a sus hijos no es el mundo cuando usted tenía 30 años, 20 años. El de hoy es más malo, más corrupción, más pecado, más inmoralidad, más libertad, no libertad, más libertinaje. Hoy queremos redefinir lo que es evangelio. Hoy queremos redefinir lo que es santidad. Amén. Amén o no amén. Hoy queremos redefinir todos esos conceptos de Dios. Yo sé que la mayor santidad que una persona puede desarrollar es el amor, pero hay un extremo de hombres y mujeres que se escudan de que aman, pero no quieren vivir una vida consagrada. Usted no tiene santidad. Si usted me dice que ama a todos los hermanos, pero peca con todos los hermanos, no me diga que usted es santo. Amén. No me diga. Porque Juan dijo: si tú me dices que amas al Dios que no ves, perdón, si tú me dices que no amas, no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? ¿Me entiendes? Jesús dijo dos palabras y muy diferentes: sed santos porque vuestro Padre es santo. Y más adelante le dice a los discípulos de los dos mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí no le mencionó la santidad. No confundamos esto. La santidad nos va a llevar a amar, pero la santidad nos lleva a vivir una vida consagrada y recta ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Y esta santidad es un resultado de mi relación y comunión con Dios diariamente, constantemente, donde permito que la palabra de Dios penetre en mi corazón, cortando lo que no es de Él, para dar los frutos del reino de los cielos. Hazte la idea que Dios nos dijera hoy que hoy juzgará nuestra casa. Dios sabe lo que ocurre en nuestros hogares, y Dios sabe lo que tú permites en casa. Dios sabe. Como que el padre que me dice: pastor, ore por mi hijo porque no sé qué hacer. Se queda hasta las 2 de la mañana colgado en el internet chateando con quién y no sé ya qué hacer. Usted, padre, es el único que permite qué cosas entran a su casa. Usted es el único que permite qué cosas hacen sus hijos. No venga que al pastor con una oración le resuelva sus problemas. No, usted tiene que resolver los problemas porque usted es el papá de sus hijos. No, pastor, ore por mi hijo que está malcriado. No me venga a mí que con una oración yo le resuelva la malcriadez de sus hijos. Capaz el malcriado es el padre que no quiere criar y formar bien a sus hijos. Pero queremos que otros hagan por nuestros hogares lo que nosotros deberíamos hacer por ellos. Vamos a la escuela: si tiene que pegarle, péguele. Si tiene que llamarle la atención, llámele, porque a mí no me hace caso. Qué vergüenza que un profesor que no gritó dando a luz a tus hijos, que no lo ve más que un par de horas en las mañanas, quieres que arregle la vida de tu hijo cuando tú eres el llamado a hacerlo. Deja que el profesor sea que le enseñe a sumar, pero usted le enseña moral, principios y ética a ellos. A veces somos demasiados blandos de corazón, que aún en los pecados de nuestros hijos nos reímos. Usted ve por la calle y en una casa están armando una fiesta, y usted ve una niña de 5 o 6 años moviéndose más duro que la culebra en el huerto del Edén. Y usted ve a los padres grabándolo, subiendo a las redes sociales, jactándose. Mira cómo se mueve. Así yo me movía de joven, jactándose de algo sucio. Nosotros como padres somos los responsables de estar delante de Dios
permitir que la palabra nos moldee, permitir que el Espíritu Santo nos direccione para nosotros ser los escuderos de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestras familias. Usted debe pararse en la puerta y decirle al diablo: usted no entra aquí. Usted debe pararse en la puerta de su casa y decirle al pecado: usted no entra aquí. Amén. Estorbemos a nuestros hijos, padres. Estorbemos el pecado de nuestros hijos. No hagas eso. Eso no está bien. Eso no es correcto. Le tiraste la puerta a la mamá y usted, padre, no hizo nada. No, eso no está bien. Corrija. 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 No desobedeció cuando usted le dio la orden de botar la basura. Usted tiene que corregir. Le miente, le engaña. Usted tiene que corregir eso. ¿Usted tiene novio? No, mamá, a mí todavía ni me gustan los hombres. No me gustan todavía las mujeres. Pero en la escuela te conocen algunos. ¿Con quién chateas? Con nadie, estoy viendo los deberes, porque esa es la excusa de ahora. Son los deberes, estoy estudiando. Te debe de corregir. Amén. Sé que esto no le gusta a nuestros hijos, porque a nadie le gusta la corrección. Pero que el temor caiga en nuestros corazones sabiendo que un día nos pedirá cuenta el Señor. Tu casa, tráemela. Imagínate llegar al cielo y que Dios me diga: Diago, trae tu casa. Y yo presentarme con mi esposa y mis 3 hijos. Y Diago, esto hay en tu casa. Amén. Hay un juicio para las iglesias. Claro que hay un juicio para las iglesias. Pero hay un juicio para mi casa también. Segundo, que nuestras casas honren a Dios. Que nuestra casa honre a Dios. Vamos al capítulo 2 de 1 Samuel, verso 29. 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Mira cómo sí que Dios la tenía caliente con él. Le dice: ¿por qué has hollado los sacrificios que yo pedí que se hicieran en el tabernáculo? O sea, Dios le está diciendo: ya no veo a la gente ofrecer sacrificios. Ya no estoy viendo a la gente adorarme. Ya no estoy viendo a la gente servirme. Ya no estoy viendo a la gente trayendo ofrenda. Elí, tú eres el responsable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no está rindiendo el sacrificio? Y Dios le dice: el problema es que honras más a tus hijos que a mí. Que Dios para celoso. Que Dios para celoso. Le dice: tú honras más a tus hijos que a mí. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Siguiente. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Sacerdote, escogido por Dios, pero deshonraba a Dios. ¿Y cómo deshonraba a Dios? Honrando más a sus hijos. Vuelvo a repetir: ¿cómo deshonraba a Dios? Honrando más a sus hijos. Dios es celoso y desea que mi casa lo honre. No nos olvidemos, jamás se olvide que todo lo que usted tiene, Dios le permitió que usted tuviera.
Usted no tuviera una mujer de esposa si Dios no hubiese decidido que del costado de Adán naciera una mujer. Usted no tuviera hijos si Dios no hubiese bendecido a Adán y Eva para fructificar y multiplicarse. Mis hijos, mi esposa son más de Dios que lo que son para mí. Y eso es algo que usted no puede por nada del mundo meterse en lo que es de Dios. Porque todo lo que Dios me dio es para yo cuidarlo, labrarlo, administrarlo y devolvérselo a Dios. Amén. No es para quedarme con Dios, con lo que Dios me dio. No es para quedarme con mis hijos, cuidarlos y criarlos como a mí me gustaría, enseñarles como a mí me gustaría, proveerle todo como a mí me gustaría, porque son mis hijos. Dile que tus hijos son de Dios y después tuyos. Son de Dios y después míos. Amén. Por lo tanto, como cabeza del hogar, no puedo pasarme la vida honrando más mi casa que a mis hijos, que a mi Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? Los hijos de Elí se estaban robando las ofrendas. Ellos se paraban en el tabernáculo y le decían: mira, hoy te toca dar este cordero, pero Dios me dijo que tú me tienes que dar la mitad del cordero. Y la gente empezaba a hacer lo que los sacerdotes omnifines le decían. Y usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que los hombres y las mujeres del pueblo de Israel empezaron a cansarse y ya no llevaban los sacrificios, ya no llevaban la adoración, ya no llevaban el servicio a Dios. Amén. Amén o no amén. Necesito un Caleb, ¿puedes venir? Judy, venga. No va a danzar, solo ahí paradita. Caleb es hijo del gran empresario Enriquecido Domínguez. Y Judy es hija del gran empresario, la Mansión de la Carne. Pero Enrique no cría bien a su hijo. Y todas las acciones de su hijo en la iglesia, a causa de la mala crianza y mala formación de un padre, puede hacer que esta niña mañana deje de amar a Dios, mañana deje de servir a Dios por cómo la trató él. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la iglesia? Jovencitos envueltos en el chismerío, en el bochinche, en el lleve y trae, dañando a otros jovencitos, y los padres ni cuenta se dan de eso. Entonces Dios le dijo a Elí: vamos a hacer que Enrique, yo veo que ya Judy no me está amando. Y Elí pudo ver, Enrique pudo ver, ¿y yo qué tengo que ver con esto? El problema es tus hijos. Tus hijos no los formas bien, y como no los ha formado bien, él ha dañado a Judy, y Judy ya no me está amando y adorando a Dios. Amén. Puede sentarse. Eso había en el pueblo. A causa de estos dos hijos, el pueblo dejó de amar a Dios, el pueblo dejó de adorar a Dios, el pueblo dejó de servir a Dios, porque Elí nunca tuvo la valentía y la autoridad para corregir el mal proceder de sus hijos. Estaban gordos. Había una parte escogida para los sacerdotes, Dios lo estipuló como ley, pero ellos empezaron a abusar de la adoración y del servicio de la gente. Padres que están aquí en sus hijos, mañana podrán ser los nuevos líderes de la iglesia. Pero todo el carácter que manejen cuando sean líderes será el resultado de la formación que usted les dio. El problema es que a veces tenemos mentes muy pequeñas, creyendo que nuestros hijos mañana no serán los líderes del Evangelio Cambia, creyendo que nuestros hijos mañana no serán pastores, creyendo que nuestros hijos mañana no serán líderes de alabanza. Muy posible van a liderar, pero ¿con qué carácter van a hacerlo? El carácter usted le forma. Yo enseño la palabra, pero el carácter usted le forma.
Usted le dice lo que se hace y lo que no se hace, cómo se debe de tratar al prójimo. Y si vio que su hijo trató mal a alguien, pues venga, corríjalo y vaya y pídale perdón a ese hermano. Pero como esas enseñanzas son ausentes en casa, como son ausentes en casa, ni siquiera nos damos cuenta de la capacidad que tienen nuestros hijos para hacer lo malo. Amén. Dios dijo, Israel ya no me está amando, ya no me está adorando. Pero el problema no está en el pueblo, el problema está en tu casa, Eli. En tu casa está el problema. Tú los honras más que a mí. A ellos les das lo mejor. Tendríamos que como padres pedir perdón a Dios por nuestro pecado de honrar más a nuestros hijos que a Dios. Somos muy diligentes en este asunto de que nuestros hijos estudien, pero no tenemos la misma diligencia en que nuestros hijos les sirvan. Hacemos todo lo posible para que no le falten útiles, pero no hacemos todo lo posible para que no falten en la casa del Señor. Las escuelas dominicales las menospreciamos, le mandan tareas y el próximo domingo no las traen, porque creemos que las enseñanzas de lunes a viernes son más importantes que las que recibe el domingo. ¿Acaso que lo que enseña la maestra el domingo no es más importante que lo que enseña una profesora con su título y doctorado en una escuela? Es más importante. ¿Ya se acercó a la maestra de escuela dominical? Hermana, ¿cómo se está portando mi hijo? ¿Ya él hizo la pregunta? ¿Y está lista o listo para que la hermana o la maestra le diga a su hijo está malcriado? Para corregirlo, o va a decir entonces ya no lo traigo a la escuela dominical. Porque esa es la forma más fácil. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando no conocemos a nuestros hijos. Cuando no sabemos que tienen la capacidad de ser malcriados. Uy, mi hijo no es así. No, usted ni conoce a su hijo. Siempre le pregunto a mis hijos cómo se portaron en la escuela dominical. Y ahí me va dando las quejas y ya lo voy a ir llamando la atención en el carro, y dependiendo de la gravedad se los corrige. Siempre le pregunto a la mamá cómo se portaron en el culto. ¿Cómo se están portando? Y en la escuela, ¿cómo se portaron? A veces no dicen bien, a veces no dicen mal. Amén. Usted debe de a conocer a sus hijos y ser sincero. La capacidad que ellos tienen para pecar. Pero para eso estamos nosotros. Dios, cambia a mi hijo. No, yo ya te lo entregué, cámbialo tú. Señor, ya no sé qué hacer con este hijo. Es que no preguntas qué hacer con él. No buscan dirección, no buscan consejo, no buscan la palabra, no lo llevas a oración, no hacemos los cultos familiares, no nos unimos más como familia. Que nuestros hijos no le roben a Dios. En estos días me senté con mi hijo mayor. El Señor lo puso en mi corazón después de un día de oración. Y el Señor me dijo, ya empiézale a enseñar sobre el diezmo. Ya sabe sumar, ya sabe restar, ya sabe leer. Y ya la secretaria en los próximos días verá el nombre de no en los sobres. Si yo empecé a diezmar a los 12, él tiene que empezar a diezmar a la mitad. Pero yo soy el responsable. Yo no voy a esperar que él tenga un trabajo para enseñarle qué es diezmo. Pero nosotros somos los llamados a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué pasaba con Elí? Los hijos le robaban a Dios. No le daban lo que le correspondía. Elí tampoco le daba lo que le correspondía a Dios. Y por eso Dios le dijo, tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Para tus hijos lo mejor. Para tus hijos la mejor escuela.
Para tus hijos la mejor educación. Para tus hijos todo lo mejor. Y yo, cuidado, hagamos de nuestros hijos nuestros propios ídolos. Que mañana Dios tenga que pedir que los sacrifique en un monte. No caigamos en eso. No hagamos de nuestros hijos ídolos. No hagas de tus hijos ídolos, porque mañana pueden pecar y tú no te puedes venir al suelo. No hagas. A veces creemos, y padres equivocadamente creen que sus hijos nunca van a fallar, que se hicieron un altar que no deberían haberse hecho de sus hijos. Si mi casa honra a Dios, yo tengo la promesa de que Dios honrará mi casa. Dios le dijo a Elí: yo honro a los que me honran. ¿Cómo honro a Dios en casa? Hablando de Él a mis hijos. ¿Cómo honro a Dios en casa? Llevando a mis hijos a amar y servir a Dios. Decirle que todo lo que ellos poseen, la comida que ellos se llevan a su vientre, es el resultado de la bendición de Dios. Y que en cada momento aprendan a darle gracias a Dios, porque de Dios vino. Si hoy tienen cama es porque Dios nos bendijo. Si tienen un techo donde vivir es porque Dios nos bendijo. Si tienen un lugar donde estudiar es porque Dios nos bendijo. Dale gracias a Dios. Si mi casa honra a Dios, entonces Dios honrará mi casa. Pero si mi casa tiene un poco a Dios, Dios me tendrá un poco a mí y a mi casa. ¿Qué es lo que estaba diciendo Elí? Todo esto te pudieras haber evitado si enseñaras a tus hijos a honrarme. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a honrar a Dios? ¿Hay el respeto y la reverencia de dar gracias antes de comer? Antes de dormir nos acostamos dando gracias a Dios, nos levantamos dando gracias a Dios. Enseñemos a nuestros hijos que honrar a Dios debe ser lo más importante. Vamos a repetir. Debemos de enseñar a nuestros hijos que honrar a Dios es lo más importante. ¿Por qué? Para que mañana una universidad no lo saque de honrar a Dios. Para que mañana un trabajo no le impida honrar a Dios. Se lo enseñe y que quede tan guardado en su corazón que su único objetivo principal será honrar a Dios. Amén. Será honrar a Dios. Al fin de cuentas, nada de esas cosas sirven. Nos van a ayudar para esta tierra, pero el día se acaba. Llegaremos al final de nuestros días, y si perdimos lo más importante por tratar de ganarnos el mundo, por afanarnos conseguir cosas que no tienen relevancia en el mundo espiritual, Jesús dijo: ¿de qué nos sirve ganarnos el mundo entero si al final vamos a perder el alma? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? No estoy dando un culto a la ignorancia. Estudien. Tengo a mis hijos estudiando. Yo estoy estudiando. Pero lo primordial y lo más importante debe ser siempre honrar a Dios. Que tus hijos un día no titubeen cuando les toque escoger Dios o este mundo, Dios o una carrera, Dios o un trabajo, o Dios o una novia o un novio. Yo estaba decidido, mi esposa me conoció así, nos enamoramos. Estaba tan decidido a dejarla plantada por servir al Señor. Ella me conoció así, me enseñaron así. Le dije un día: no voy a permitir que por llegar tarde yo deje de predicar la palabra. Ese día me trepé en el bus y me fui a predicar. Un muchacho, qué sé yo, de 22 años, 22, 23, por ahí, 20 años. A mis 20 años ya había esa determinación en mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi casa no había otra cosa.
En mi casa había una madre que daba terrenos para la iglesia. En mi casa había una madre que daba cosas para el Señor. Es el ejemplo que yo vi. Yo vi a mi mamá despojarse de una herencia de sus padres y entregársela al Señor. Vi despojarse de muchas cosas para dársela al Señor, y yo sé que eso no han quedado en el aire. Ese ejemplo tuve, y pude ver a Dios en todos los años. No terminó la universidad, y no lo digo para humillarla, pero no terminó la universidad, no tenía un cartón, pero todos los días comimos de la mano de Dios y estudiamos en buenos colegios, sin una profesión, sin un esposo ella, solo Dios siendo su Dios. En una buena ciudadela, solo Dios siendo su Dios. No me quedaba de otra que seguir esas pisadas, porque era seguro. Y estoy determinado a seguir amando a Dios y a servir a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Muchas veces he sido tentado a buscar un trabajo y hacer muchas cosas que mi alma deseara. Pero siempre cuando he estado a punto de hacerlo, me pregunto: ¿qué sacrificaré a cambio? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Sacrificaría tiempo con Dios. Pero le pido a Dios, Señor, que me dé la oportunidad un día de montar mi negocio propio, personal. Y voy a esperar. Capaz lo puedo hacer mañana, después de unos años, a los 50, no sé cuándo Dios me conceda la petición de mi corazón. Pero mientras tanto haré lo que Él me ha pedido: guiar a este pueblo, cuidar a este pueblo, llevar a este pueblo a mi Señor Jesucristo, bendecir con una palabra de fe, de esperanza. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios, porque honrar a Dios debe ser lo más importante. Nuestros hijos honren a Dios sirviéndole, amándole. Amén. 3. Destruyamos el pecado de rebelión. Destruyamos el pecado de rebelión. Verso 22 del capítulo 2. 22. Pero Elí era muy viejo, diga conmigo, viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios capaz estaba muy inflamado para escribir que Dios ya había resuelto matarlos. Imagínate la práctica del pecado de estos hijos, cómo irritó a Dios de esa manera. Un Dios que es muy misericordioso, un Dios que es bondadoso, un Dios maravilloso, pero llegó como al límite y le dijo: bueno, yo de verdad que a tus hijos hay que sacarlos de esta tierra. Qué doloroso sería para un padre escuchar eso. Pero ¿sabe lo que me dice el 26? Esto me alegra muchísimo. Y el joven Samuel iba creciendo. Mientras unos eran rechazados, él era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Un jovencito. Y cada vez que usted ve en Samuel enfatizando los pecados de Fines y Ofni, usted va a ver Dios resaltando la obediencia y la consagración de Samuel, indicando que el mundo que nos rodea no es motivo para desviarnos ni contaminarnos. Samuel creció con sacerdotes corruptos, pero Samuel no fue un corrupto más.
Ana crió bien a su hijo, Elí. Ana formó bien a su hijo. Lo formó tan bien que la práctica de los sacerdotes no confundieron la vida de Samuel. Amén. Miren lo que le voy a decir. Samuel pudo haberse decepcionado del sacerdocio porque él fue llamado a eso. Él llegó a la iglesia de Elí y vio unos sacerdotes corruptos, y sabiendo Samuel que iba a ser otro sacerdote, pudo haber dicho: no, yo para qué voy a ser sacerdote, para como ellos. Pero vemos que la mirada del sacerdocio escogido por Dios para Samuel inicialmente, su mirada de Samuel no estaba en Finnem y Ofni. Parece que Ana le enseñó muy bien y le dijo: mira, tú vas a ir allá, vas a servirle a Dios, vas a amar a Dios, pero verás gente mala y corrupta y dice que sirven a Dios, pero usted su mirada siempre tendrá que ponerla en Dios. No la ponga en Finnem y Ofni. Ana pudo haber dicho: yo no voy para esa iglesia. Ana se congregaba en esa iglesia, recibió el milagro en esa iglesia, formó a su hijo en esa iglesia, lo dedicó en esa iglesia, y en esa iglesia fueron grandes instrumentos de Dios para Israel. Esa era la formación de Ana sobre Samuel. Y Samuel creció ahí, viendo Finnem y Ofni lo que hacían, viendo a un padre que no corregía. Pero Samuel recto, ministrando siempre al Señor. Espero un día saludar a Ana en el cielo. Si se rebelan contra Dios, padres, se rebelarán contra ustedes. No formemos hijos rebeldes. Pastor, ¿cómo formo hijos rebeldes? No corrigiendo, complaciendo todos los caprichos, dando todo lo que ellos me piden. No, usted no fomente la rebelión. Si se rebelan contra Dios, se rebelarán contra las autoridades que son los padres. Y esto le digo, padres, no es justo y no honre de esta manera a sus hijos más que a Dios. Escuche bien esto puntualmente. No es justo que ellos se sienten a comer y disfruten de los beneficios de Dios, porque Dios trae beneficios a su casa. Usted está amando a Dios, usted está sirviendo a Dios, y a sus hijos no le falta ni un plato, a sus hijos no le faltan estudios, a sus hijos no le falta un techo, a sus hijos no le falta comida, y que ellos no quieran dar gracias a Dios, y que ellos no quieren buscar a Dios. Eso es honrar más a sus hijos que a Dios. Porque hay hijos que son como Ofni y Finnes. Solamente quieren los beneficios del sacerdocio, solamente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren los deberes y las demandas de Dios. No quieren amarlo, no quieren servirle, no quieren adorarlo, pero sí quiero mi buena comida en el almuerzo, sí quiero mi buena ropa, sí quiero mis buenos zapatos, quiero mi teléfono, quiero esto y quiero lo otro, pero amar y servir a Dios, eso no quiere. Usted tiene que corregir eso. Eso se llama rebelión, donde solo quieren los beneficios de Dios, pero no quieren cumplir las demandas de Dios. Esa ropa que tienen ellos, Dios se la dio. Esa comida que tienen, y aunque no les gusta, Dios se la dio. Y deben de ellos a dar gracias. Yo les voy a enseñar a mis hijos que ellos no vienen acá a la iglesia porque yo sea el pastor. Vienen a dar gracias a Dios, porque todo lo que poseen es gracias a Dios. Enséñenle a sus hijos a honrar a Dios. No permita la rebelión. No me parece a mí justo. Tú le crees a Dios, oras a Dios, le crees por recursos, Dios te bendice, te abre puertas, te da un trabajo, trae clientes, y tengamos a nuestros hijos disfrutando los beneficios, pero ellos no quieren amar a Dios, ellos no quieren servir a Dios, ellos no quieren caminar para la iglesia, y padres que conceden todo eso. Eso es honrar a sus hijos más que a Dios. Amén. A no ser que todo lo que usted tenga en casa es por su esfuerzo, pues con razón. Está la mata del orgullo ahí. Los hijos de Elí solo querían los beneficios de Dios.
pero no querían los deberes, no querían amar a Dios, no querían servir a Dios. La rebelión cauteriza la conciencia. La rebelión cauteriza la conciencia. Y esto nos puede pasar a todos. Presta atención a esto. La rebelión cauteriza la conciencia. ¿Por qué? Porque aunque ellos escucharon la amonestación de sus padres, ellos sin embargo no hicieron nada con esa amonestación. No sabremos qué tan cauterizada esté nuestra conciencia hasta que alguien venga a darnos un consejo. Si alguien nos dice lo que estás haciendo está mal y sin embargo lo hacemos, ¿qué se llama? Rebelión. ¿Y por qué no prontos a ejecutarlo? Porque la conciencia se cauteriza cada día si no me arrepiento de ese pecado. Puedo escuchar a Dios, puedo escuchar consejos, pueden los padres hablarnos, puede el pastor predicarnos, puede un hermano darnos un consejo, pero sin embargo seguimos haciendo las mismas cosas, no prestamos atención, no nos corregimos, no nos enderezamos nuestro camino, seguimos haciendo las cosas a ocultas, a escondidas, donde nadie nos ve. Se llama una conciencia cauterizada. Pero son la misma gente que mañana se pregunta: ¿y por qué Dios no me habla? Tenemos la conciencia cauterizada, revelándonos a Dios, su palabra, el consejo de nuestros padres. ¿Qué es lo que me muestra Dios con Elí? Que cuando quiso corregir a sus hijos ya fue tarde. Su conciencia ya estaba cauterizada. La rebelión había crecido, que aunque ellos oyeron la amonestación de sus padres, les importó un pepino. ¿Qué aprendemos? Que no seamos tardos para corregir. Proverbio dice: corríjalo desde chiquito, corrígelo ahora que tienen edad muy temprana, pero no seamos tardos al momento de corregir. No, esto ya se le ha de pasar. No se le ha de pasar. Capaz se quede con él viviendo toda su vida si usted no corrige. ¿Me entiende? A veces converso con mi esposa y decía: cuán terrible es malacostumbrarse a algo. Miren lo que voy a decir: malacostumbrarse a algo que no me enseñaron, pero por la falta de enseñanza se me hizo una costumbre. No sé si me expliqué el trabalengua que le dije. Voy a repetir. Es terrible malacostumbrarnos a algo que no me enseñaron, pero que por la falta de enseñanza me acostumbré. Nunca te enseñaron a estar sucio, pero cuando estabas sucio no te corregían. No sé si me expliqué. Nunca te enseñaron a estar sucio, pero cuando estabas sucio no te corrigieron. ¿Qué creciste con esos malos hábitos que puedes andar sucio? Nunca te lo enseñaron tus padres, pero tampoco te lo corrigieron. Amén. Miren, jovencitos, si hoy tenemos esos jovencitos y mañana se casan y se consiguió un marido o una mujer cochina, cochino, que no pone su ropa interior en el tacho de la cesta de la ropa sucia, que no es capaz de ordenar sus zapatos, que no es capaz de ordenar su ropa, toda esa desgracia es el resultado de padres que no corrigieron en su adolescencia. Mire, padres, no le cargue de problemas a sus futuros yernos y a sus futuras nueras, porque lo que usted no corrigió en su hijo, ese hombre o esa mujer tendrá que lidiar con eso. Si usted hoy se queja de sus hijos que son irritables, insoportables, si usted que es el padre no la soporta, ¿tú crees que otro hombre la va a soportar? Mire, padres, nuestra crianza en nuestros hijos ayudará a que los matrimonios de ellos sean duraderos o terminen pronto. Amén. Cuando yo veo a una persona déspota, malcriada, grosera, respondona, cochina,
Es capaz de dormir encima de la suciedad, de la cochinada. Pienso, a esta persona le hizo falta su estate quieto de su papá o su estate quieto de su mamá. Corrijamos a nuestros hijos el desorden aún de sus cuartos, porque si no corrige eso, mañana se casarán y seguirán desordenados. Y aman a Dios y sirven a Dios y vienen a la iglesia, pero desordenados. Si usted no brega con ellos la puntualidad, mañana serán unos grandes impuntuales. Si usted no brega con ellos el orden, mañana serán grandes desordenados. Amén. No seamos tardos para corregir. Si usted le enseña, escucha bien esto por favor y aprendan. Si usted le enseña a su temprana edad a cuidar de ese cuarto, ellos no tendrán problema mañana de emprender. Porque si pueden mantener su cuarto, que es podríamos decir, el bien inicial que ellos tienen, su cuarto, ellos lo pueden ordenar, mañana podrán tener un buen emprendimiento. Pero si son desordenados en su cuarto, son desordenados en su vida, en su emprendimiento serán unos desordenados. Todas las leyes y los principios son paralelos. Si con tu cuarto no pudiste tener un cuarto ordenado, limpio, impecable, así será mañana cuando emprendas. Amén. Pues gracias a Dios, porque yo aprendí a jaladas de patillas, y eso sí duele. No seamos tardos para corregir. 4, que nuestros sentidos espirituales no se cierren. Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Era un hombre que no podía ver. Si nuestros sentidos espirituales se cierran, no podremos ver más allá de lo que acontece en nuestros hogares y en nuestras familias. No podremos ver el pecado que se practica en casa. No podemos ver el desorden que se practica en casa. No podemos o perdemos de vista el camino que debemos de seguir como hijos de Dios. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo. Perdone lo que lo voy a decir. Dile que a tuyo. Si Dios no quiso bajar a la tierra hasta ordenarla, ¿qué te hace creer que bajará donde hay desorden? Dios es limpio y muy ordenado. Y dijo Dios: sí, que sé que es mi tierra, pero tengo que ordenar este cuarto. El cuarto estaba en desorden, en vacío, lleno de tinieblas, y Dios no bajó hasta que hizo al hombre. Pero primero ordenó todito eso. Si nuestros sentidos espirituales se cierran, ni de eso nos daremos cuenta. Amén. Podemos perder de vista el camino que debemos de seguir. Un espíritu se envejece, pierde visión, se envejece el espíritu y por ende no hay fuerza. Elí perdió la visión de Israel, perdió la visión de su casa, perdió de vista el camino que debía de seguir. No pudo ver las prácticas que hacían en casa, los pecados que se cometían en casa. No hizo sacrificio por sus hijos. No se arrepintió porque perdió toda visión. Perdió toda visión. 5. Encontramos la raíz de todo este mal. Primera de Samuel 2:12. Escucha bien esto. Los hijos de Elí, 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Qué triste, sacerdotes, y Dios les dice que eran impíos. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Ya conmigo, conocimiento, conocer, experiencia.
no es yo sé lo que dice Dios, a que yo conozca lo que Dios ha dicho. Ah, pastor, yo sé lo que hay que vivir en amor y todo eso. No, no, tú debes de conocerlo, de experimentarlo. ¿Saben cuál fue el problema de ellos? Ejercer un sacerdocio sin conocer a Dios. Tener un liderazgo sin conocer a Dios. Y hijos de un sacerdote. Se supone que el sacerdote debería de enseñarles y mostrarles el camino del Señor, pero el papá no se lo mostró. Somos responsables de darle a conocer a nuestros hijos a Dios. Que nuestros hijos conozcan a Dios. No solamente que conozcan las grandes bendiciones y promesas que Dios tiene para ellos, sino las demandas y deberes que tenemos que cumplir como hijos. Todos nuestros hijos tienen deberes que cumplir. Uno lava los platos, el otro barre, el otro limpia la mesa, el otro saca la basura. Todos tienen deberes. Tienes que limpiar el cuarto, hacer tus deberes. Todos los hijos tienen deberes que cumplir. ¿Qué nos hace creer que nosotros como hijos de Dios no tenemos deberes que cumplir? Mi Padre es bueno y maravilloso, y como hijo debo ser agradecido, servirle y cumplir con los deberes de Dios. El pecado que ellos cometieron inicialmente era el pecado de no conocer a Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿Conoces a Dios? Tú le mostrarás a tus hijos y le enseñarás a tus hijos lo que tú conoces de Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo enseñarás a tus hijos a conocerlo? Si no conoces lo que está escrito, ¿cómo enseñarás a tus hijos a caminar por la misma senda? ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a este ser santo que ama al pecador, pero no se lleva con el pecado? ¿Conocemos su palabra? ¿Conocemos que debemos de caminar en obediencia a buscarlo, buscar su rostro de continuo? Queremos servir a Dios, y este es uno de los más grandes errores. Queremos servir a Dios desde nuestro punto de vista. ¿Cómo, pastor? Como yo creo que debo de servirle a Dios. No es que yo creo que así debo de servirle, no. No podemos servir a Dios desde nuestro punto de vista. Tenemos que servir a Dios de acuerdo a su palabra. ¿Y como dijo Josué? En integridad y en verdad. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Jesús es toda gracia, pero no la gracia pervertida que mucha gente tiene. Jesús dijo: mi Padre busca una sola cosa, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Lo demás no busco. Lo demás no busca. Todo lo que sea diferente a lo que yo dije, Dios no busca. Pero Dios busca verdaderos. ¿Por qué dijo buscar? ¿Será que no hay muchos? Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así cantes feo, así no seas afinado, pero seas verdadero. No tratar de engañar a Dios, verdadero y genuino en espíritu y en verdad. Eso busca el Padre. Entonces, ¿qué me está dando Dios? Ya me está dando la pauta cómo debo de servirle. Amén. Me da la pauta en integridad. Pablo nos dijo en temor reverente. Servirle con fervor, nos dice Pablo. Queremos servir a Dios desde nuestro punto de vista y no de acuerdo a su palabra. Elí no dio a conocer a sus hijos. Iglesia, mis hijos, no se trata de solo servir, de llegar, ponerme un puesto, uniforme, tocar, cantar y ya le serví a Dios. No. No se trata solo de servir, sino de cómo le sirvo. ¿Cómo le serviste eso? ¿Cómo? ¿Cómo estaba tu corazón al momento de servirle? Dios no ve la cámara que tocas. Dios no ve el micrófono que agarras. Dios no ve el uniforme que te colocas. Dios no ve la Biblia que yo digo y predico.
Dios ve el corazón con la cual hice eso. Eso ve. El corazón del que canta, el corazón del que agarró la cámara, el corazón del que sirve, el corazón del que toca el piano, del que toca la batería. Eso es servicio. ¿Cómo sirvo a Dios? No lo que hago, ¿cómo le sirvo a Dios? ¿Con qué corazón le hice ese servicio? ¿Con qué corazón le rendí ese servicio? Porque si no, cometeríamos los mismos errores que cometió Omnifines. Servir así nomás, sin cuidar el corazón. Ellos podían decir: yo sirvo a Dios, soy el sacerdote de esta casa, soy el sacerdote de la iglesia. Pero para Dios estaban descalificados de servidores. ¿Cómo le servimos a Dios? Aquí empieza todo el mal. Tratar de hacer un sinnúmero de cosas y no conocer a Dios. Que Dios se nos revele, iglesia, que podamos conocerlo para enseñarle a nuestros hijos cómo servirle a Dios. Enséñale a tus hijos que desobedecer es pecado, que mentir es pecado. Enséñale que lo que está mal es pecado. Enséñale. No solamente le enseñas a tus hijos: hijo, yo deseo un día que tú toques el piano y le toques al Señor. Hijo, yo deseo que un día seas parte de la alabanza, que seas un camarógrafo, y yo quiero que ahí le sirvas a Dios. No, enséñale también cómo debe de hacerlo, con qué corazón debe de hacerlo, con qué corazón debe de hacerlo, cómo debe de hacerlo. Íntegro, sé verdadero. Estamos logrando, por la gracia de Dios, que nuestros hijos nos digan la verdad, a pesar de que se equivoquen. Y eso es lo que deseo con mis hijos: que puedan decirme la verdad, así hayan fallado, así hayan pecado, porque sé que así serán con Dios. Y a veces estamos: dime la verdad, y lo dicen, y lo dicen, y crean que hasta la gana de castigar se me va. Más me da la gana de castigar cuando no me la dicen. No, papá, me hice esto, hice lo de acá, no presté atención, la mí me decía esto y yo no le hice caso. Y después la mí corrobora. Pero ¿sabe qué? Dijo la verdad, y la verdad lo hace libre. Lo hace libre. Ya me lo dijo, y anda sin culpa, anda sin condenación, con una conciencia tranquila. Ya lo dije, mi papá lo sabe. Tranquilo. Dile que tuyo, eso es ser verdadero. Tranquilo. Amén. Pero enséñale a tu hijo cómo hacerlo. Enséñale a ser verdadero, a que ellos te puedan decir la verdad. Enséñales a ser honestos. Enséñales a ser obedientes. Enséñales a ser íntegros. Que si tú le diste para comprar 10 de hierbita con una moneda de 25, tiene que regresarte los 15 centavos. Amén. Tiene que eso es ser íntegro. Enséñale a diezmar y tú les enseñarás a ser íntegros. Enséñale a sacar el 10% y ellos aprenderán a ser íntegros. Sabrán que si no colocan lo que le corresponde, le roban a Dios. Y 6 último, honremos la presencia de Dios en casa. 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Esto pasa como algunos hermanitos, que solamente cuando están aprietos, enfermos, con un matrimonio a punto de derrumbarse, buscan a Dios desesperadamente. Estaban en guerra, y el fin ellos dijeron: bueno, traigamos el arca porque ahí está Dios, tráela. Y fueron y trajeron el arca al campo de batalla, y ellos creían y confiaban que iban a tener victoria. Vamos al verso 10.
Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. La presencia de Dios no es un amuleto. No es un amuleto. Y eso ténganlo muy claro. No es un amuleto. Ellos dijeron, bueno, sé que andamos mal, hemos pecado, hemos hecho barbaridades, pero traigamos el arca. Nos va a dar la victoria. Pero resultó que a causa de la vida de ellos, 30,000 hombres fueron muertos. No creas que tu pecado no va a afectar a nadie. No solamente te afectará a ti, afectará a otros. Al menos nosotros que somos hombres y cabezas de hogar, de ley afecta a la casa. Será mejor que caminemos delante de Dios rectamente para que entre a mi casa su bendición. Vivamos conscientes, iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo, que mi cuerpo es contenedor de la presencia del Espíritu Santo, y yo no puedo agarrar la presencia de Dios como que fuera un amuleto. Hoy usted se sube en un taxi y usted ve a esos taxistas con la Biblia abierta, a ver si la leen, y ellos creen, no, es que ahí está, y me mantiene salvo, no me pasa nada, y no la leen. La presencia no es un amuleto. ¿Cómo vivimos para Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y cómo viven nuestros hijos para Dios? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a vivir para Dios? ¿Que ellos vivieron y nacieron para amar, servir y honrar a Dios? Seamos esas Ana que le enseñen a sus hijos a ser los próximos profetas que Dios necesita, los próximos hombres y mujeres de Dios que Dios necesita. Amén. Enseñemos a vivir para Dios. ¿Cuántas cosas a mí no me corrigieron? Me exhortaron, me castigaron, porque cosas cometí que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendía que para vivir una vida que agrade a Dios tenía que vivir una vida de renuncia, una vida de negación. Saber que si fui comprado a precio de sangre no es para liberarme de Jesús, sino para liberarme del pecado. La sangre que se derramó no fue para liberarte de Jesús, indicando desde que Él derramó la sangre por ti y tú lo recibiste como Señor y Rey, tú eres posesión de Él. Por ende estamos destinados a vivir para Él. Vivimos por Él y vivimos para Él, porque fuimos comprados a precio de sangre. Soy de Dios, usted es de Dios, usted le pertenece a Dios. Dios es su dueño, es su comprador, es su libertador, es su salvador. Por ende ahora, en sentido de gratitud, vivimos para Él, nos rendimos a Él, lo amamos, le servimos y le adoramos porque me compró a mí, soy de Él. Verso 18, mire lo que pasó. Y cuando aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, miren, para los que piensan que no afecta cuando uno peca, y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor,
porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo lleva a afectar a toda una nación la falta de formación de un padre para sus dos hijos? Que a veces no nos imaginamos qué tan alto y grande pueden ser nuestros hijos en la tierra. Yo quiero que usted vuele por un momento. Usted nunca se imaginará a los lugares que Dios puede llevar a sus hijos. Pero asegúrese que a los lugares que lleve Dios a nuestros hijos, ellos lleguen con corazones correctos. Porque o bendecirá a mucha gente o maldecirá a mucha gente. Llegaron a ser sacerdotes de Israel. Y aquí, si ellos caminaban de acuerdo a Dios, era para que Israel ganara, para que Israel triunfara. Pero como hubo un padre que no corrigió, que no estorbó la vida de sus hijos, murieron mucha gente ese día. Agarraron la presencia de Dios como un amuleto y les falló esta vez. Enseñemos a nuestros hijos a vivir para Dios, queridos padres. Póngase de pie.